Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por su asistencia. Y bueno, hoy tenemos a Cristina Antoñanzas Peñalba, que bueno, Cristina nació aparte de que todos y todas yo creo que la conocemos sobradamente, Cristina nació en Calahorra. El gen sindicalista de Cristina se lo debe a la influencia de su padre, que lleva en el sindicato desde que ella nació. Cristina es bióloga y técnica en prevención de riesgos laborales. Ha trabajado en un laboratorio de análisis de aguas y alimentos, desarrollando diversos proyectos de investigación. En los años 2007 y 2009 fue elegida secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente en la Comisión Ejecutiva de UGT La Rioja. En el 10º Congreso Regional de UGT La Rioja, celebrado en el 2009, fue nombrada secretaria de Salud Laboral y Empleo, cargo que desempeñó hasta la celebración del 42 Congreso Confederal de UGT, donde salió elegida como la primera vicesecretaria general, cargo que actualmente ocupa desde que fue reelegida en el 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Cristina pertenece al Comité Europeo de Mujeres de la Confederación Europea de Sindicatos y de la Confederación Sindical Internacional. En abril de este año ha recibido el Premio Menina 2022 Almudena Grandes, entregado por la Red Transnacional de Mujeres Network Women. Se trata de un galardón otorgado en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional en el ámbito político, a su liderazgo sindical y, entre otras cosas, por su trabajo por la igualdad, su compromiso con la diversidad y su defensa de los derechos sociales. Hoy nos va a hablar del papel de las mujeres en el nuevo entorno laboral. Adelante, Cristina. A ver, sí. Hola, bueno, buenos días a todas y a todos. A ver si no se acopla mucho. Edita, ¿lo apagas mejor o...? Bueno. Vale, les quita el sonido. Bueno, no pasa nada. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y en primer lugar, muchas gracias por... No sé por qué se acopla tanto. Vale, sigo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar otra vez aquí en el Escorial, en los cursos que organiza UGT Madrid. Si me permitís, voy a dar las gracias especialmente a Isabel, compañera, gran compañera, desde que yo pues vine aquí a Madrid, siempre estaba ahí, Isabel, y sí que, aunque ahora ya no estés en la ejecutiva, pero sé que estás activamente participando en el sindicato y esto lo demuestra y por lo tanto pues muchas gracias por todo como siempre. Bueno, no quiero pisar mucho a mi compañera que va a intervenir después de mí, a Leticia. No quiero pisarle mucho lo que vayamos a hablar, pero sé que preparando un poco la ponencia, hablar del trabajo del futuro, de los trabajos que las mujeres podamos ocupar en el futuro, hay que hacer una breve historia de todo lo que ha ido pasando en nuestro país estos últimos años, ¿no? Sobre todo porque pese a la pandemia, y luego también daré algunos datos, pues hemos conseguido en España, siempre con gobiernos progresistas, siempre con gobiernos del Partido Socialista y ahora con el gobierno de coalición, pues hemos ido consiguiendo avanzar en muchas cuestiones de igualdad, pero que estas cuestiones pues se están quedando en muchas ocasiones solo en el papel. Quiero decir que está muy bien escribir leyes, está muy bien que las leyes se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, pero luego esas leyes hay que ponerlas en marcha. Y es lo que estamos haciendo ahora desde el sindicato, pero que compañeras que están aquí, que negocian, por ejemplo, los planes de igualdad, pues sabemos las dificultades que estamos teniendo para hacerlo. Desde UGT es obvio que diga que defendemos la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y que uno de nuestros principales baluartes y nuestros principales objetivos es intentar lograr esa igualdad real entre hombres y mujeres. La igualdad real que nunca va a llegar si esa igualdad no llega en el ámbito laboral, porque lo que queremos las mujeres, suelo terminar siempre con esta frase, pero hoy la voy a decir antes, no queremos ser ni más ni menos, simplemente queremos ser iguales. Queremos tener las mismas oportunidades que tenéis vosotros para acceder a un puesto de trabajo, pero sobre todo, una vez ya estamos dentro del ámbito laboral, queremos tener las mismas oportunidades que tenéis vosotros
para poder promocionar, para poder ascender y para poder desarrollar nuestra carrera profesional. Y aunque parezca, como os decía, que hemos avanzado, y es verdad que hemos avanzado mucho, siguen existiendo muchas brechas, no brecha salarial, sino muchas brechas en nuestro mundo laboral que nos afectan negativamente a las mujeres. Estos datos que os voy a dar no se los inventa la UGT, porque muchas veces nos dicen que esto no existe, sino que son datos que sacamos, obviamente, del Instituto Nacional de Estadística. Y son datos que nos dicen claramente que las mujeres en nuestro país existe una brecha salarial que es del 19,2%, y esto quiere decir que nosotras cobramos menos que vosotros. También hay que explicar el porqué, porque siempre nos dicen, bueno, vosotras negociáis convenios, en un convenio colectivo nunca existe esta discriminación, pero a la hora de analizar cuáles son los complementos salariales, cuáles son las retribuciones salariales que recibe una mujer y un hombre en una empresa, pues vemos que empiezan a aflorar diferencias. Y para ello, pues como sindicato de clase, pues siempre hemos querido seguir avanzando. Nuestra principal herramienta para seguir avanzando y seguir mejorando y seguir eliminando esa brecha y esas desigualdades que existen entre hombres y mujeres es la negociación colectiva y es el diálogo social. Y hay que poner especial valor el diálogo social. ¿Por qué? Pues porque se nos ha denostado mucho y se nos ha dicho que para qué servimos los sindicatos, que qué es lo que estamos haciendo. Y durante estos últimos años pues se ha puesto de manifiesto claramente para qué servimos y qué estamos haciendo. Por ejemplo, Ley de Igualdad del 2007, una ley promulgada por un partido, por un gobierno socialista, en el que los sindicatos y los empresarios participamos activamente en esa ley. Recordar la fecha, Ley 2007, estamos en el 2022, porque os voy a dar unos datos que para que veáis que por mucho que está escrito, cuesta mucho seguir avanzando. Figuraos que esta ley se quedó su desarrollo reglamentario en un cajón, y de hecho tenemos el borrador del desarrollo reglamentario que Zapatero iba a aprobar, pero que lamentablemente hubo elecciones y ganó en el año 2011 el Partido Popular. Y que este desarrollo reglamentario de esta ley no vio la luz hasta el 6 de marzo del año 2019. Estamos hablando 12 años después de que esta magnífica ley, una ley pionera, donde se abordaban muchísimas cuestiones que nunca se habían abordado en ningún país de Europa, pues hasta el año 2019 no hubo ese primer desarrollo reglamentario, que era un Real Decreto 6/2019, donde ya de una vez por todas se empezaron a poner los puntos sobre las íes y se empezó a avanzar de manera mucho más concreta en ámbitos. Por ejemplo, desde el año 2019 ya es obligatorio que todas las empresas de nuestro país, tengan el tamaño que tengan un registro retributivo. Todas. Esto no sucede. Es decir, todo lo contrario. La gran mayoría de las empresas de nuestro país no tienen un registro retributivo. Y está porque se modificó el Estatuto de Trabajadores. Otra de las cuestiones muy claras y muy buenas que este Real Decreto puso encima de la mesa es poner también los puntos sobre las íes en los planes de igualdad y dejar bien claro que debe contener un diagnóstico. ¿Cuáles son las materias que un diagnóstico debe contener? Pero hay otras medidas que también son muy importantes. ¿Y qué hizo este Real Decreto? Por ejemplo, pues equiparar los permisos para los dos progenitores. Aquí hemos avanzado, aquí sí que realmente avanzamos en igualdad. ¿Por qué? Pues porque cuando analizamos los datos, el 90% de las excedencias de nuestro país las solicitamos las mujeres. Excedencias para cuidados de hijos, cuidados de menores. Este dato lo llevo dando desde que en el 2016 entré a formar parte de la ejecutiva con PP. 90%, no disminuye.
excedencias por cuidado de hijos, cuidado de menores. El 75% de los contratos a tiempo parcial que existen en nuestro país también los ocupamos las mujeres. Muchas ocasiones nos dicen, no, es porque vosotras queréis tener un contrato a tiempo parcial. No, es porque no nos ofrecen otra cosa. Y se utiliza el contrato a tiempo parcial como una forma de poder conciliar y poder pues atender a nuestros hijos o a nuestros mayores. Y por eso la importancia de los permisos retribuidos. Porque cuando ya hablamos de permisos retribuidos, se equiparan las cosas. Es decir, hombres y mujeres los solicitamos por igual. Como en este caso, se ha conseguido equiparar el permiso por nacimiento para los dos progenitores, las 16 semanas. Y aquí una pequeña anécdota para los compañeros que estáis aquí, porque hay muchos de vosotros que en las empresas os están poniendo problemas para disfrutar de las 16 semanas. Sabéis que además las podéis solicitar tanto hombres como mujeres, sobre todo las mujeres las 6 primeras sabéis que son seguidas, pero luego podéis solicitarlas de formas alternas. Y hemos tenido muchas consultas e incluso ya alguna demanda en el sindicato porque os ponen a vosotros, sobre todo, muchos problemas para solicitar las semanas, estos permisos. Porque a las mujeres se nos presupone que vamos a tener las 16 semanas de nuestro permiso, pero a vosotros no se os presuponía eso. Y yo les digo a los compañeros, ¿veis? Pues esto es lo que las mujeres en el ámbito laboral llevamos sufriendo durante muchísimos años. Es decir, poder disfrutar con todas las de la ley de los permisos que nos han ido otorgando esas leyes que os decía que estaban en el BOE publicadas. Pero para que veáis qué es la importancia del diálogo social, os voy a dar un dato de algo que conocéis todas y todos, que hemos negociado y que salió fruto del diálogo social, como fueron los famosos ERTEs cuando la pandemia. Durante la pandemia, pese a todas las dificultades que tuvimos de negociación, porque quien haya negociado sabe que es muy complicado negociar a través de una pantalla de ordenador, porque te gusta siempre ver al que tienes al lado o a la que tienes al lado, porque te das cuenta muchas veces de cosas que no dice, pero conseguimos llegar a muy buenos grandes acuerdos, y uno de ellos fueron los ERTEs. Los ERTEs, aunque esta medida no fue negociada con esa perspectiva de género, pero luego, cuando hemos analizado el resultado de los ERTEs, hemos visto que hemos protegido a más mujeres que hombres. Por lo tanto, miles de mujeres de este país, al igual que miles de mujeres de hombres, no fueron despedidos como sucedió en el año 2008, 2009, 2010, cuando la crisis económica. Alrededor del 52% de las personas que estuvieron en ERTEs fueron mujeres, 49-48% fueron hombres. Pero si hay una medida y un acuerdo que ha habido en este caso dentro del marco del diálogo social, pero solo con los sindicatos, ha sido la subida del salario mínimo interprofesional. La subida del salario mínimo interprofesional, que ha ido subiendo estos últimos años, que ha sido el gobierno primero del Partido Socialista y ahora el gobierno de coalición, fijaros si ha sido importante el pasar de cobrar, recordar que cuando la reforma del Rajoy, el salario mínimo interprofesional en nuestro país estaba en 625 euros, ahora lo tenemos en 1.000 euros, pero donde se produjo la mayor subida fue del año 18 al 19. Se produjo una subida del 16% y se pasó a cobrar 900 euros. Pues fijaros si es importante que la brecha salarial entre hombres y mujeres en el año 2019, por la subida del salario mínimo interprofesional, descendió en 2 puntos. Yo siempre digo, y me habéis escuchado decirlo, que es un dato muy bueno, pero es un dato malo. ¿Por qué? Pues un dato muy bueno porque la brecha se ha reducido y eso nos da a entender que en los próximos años los datos de brecha son del 19 porque tenemos un retraso en las estadísticas, pero esto nos da a entender que
como os decía, el dato es muy bueno porque hemos reducido la brecha, pero mayoritariamente quien en este país está cobrando el salario mínimo interprofesional somos las mujeres. Más del 75% de las personas que en nuestro país cobran el salario mínimo interprofesional somos mujeres. Por lo tanto, es un dato muy bueno y vamos a ir viendo seguro cómo la brecha va descendiendo con esas subidas que ha ido teniendo el salario mínimo en estos años anteriores, ahora a estos 1.000 euros, pero los puestos de trabajo que ocupamos las mujeres, mucho más precarios y mucho más temporales y con salarios mucho más bajos. Y ahora voy a hacer un salto, luego volveré a otras medidas que también aprobamos durante la pandemia, pero voy a hacer un salto y voy a hacer especial hincapié porque creo que no lo hacemos demasiado y lo debemos hacer, y es el impacto que está teniendo sobre el empleo de las mujeres la reforma laboral. La reforma laboral aprobada, fruto del diálogo social, sindicatos, empresarios y gobierno. Y hay 4 aspectos muy importantes de la reforma laboral que ha incidido especialmente en las mujeres. Recordad que os acabo de decir que en el año 2010, el año 2011, con la reforma, el salario mínimo interprofesional era de 625 euros. Y se produjo esta reforma, que una de las cuestiones que hizo fue eliminar la prevalencia del convenio de empresa respecto al convenio del sector. Y otra de las cuestiones muy importantes fue eliminar la ultraactividad. La ultraactividad, para que no lo conozcáis, esta palabra que todos aprendimos lamentablemente en el año 2011, es que un convenio que está en vigencia, cuando pierde la vigencia, ese convenio, todos los contenidos de ese convenio siguen en vigor hasta que negociábamos otro convenio. Al eliminarse la ultraactividad, el convenio decaía y todos sus contenidos. Es decir, a no ser que en el contrato de la persona tuviera fijado el salario, fijada algunas cuestiones, lo que se le pasaba a aplicar era el estatuto. Es decir, pasaba a cobrar el salario mínimo interprofesional. Pero es que hubo muchas empresas en nuestro país que lo hicieron. Muchas empresas en nuestro país que decayeron los convenios, no negociaron, y que hubo miles de trabajadores y trabajadoras en este país que pasaron a regirse por el estatuto de los trabajadores. Por lo tanto, que hayamos conseguido recuperar la ultraactividad es importantísimo para mantener las condiciones laborales y salariales de millones de trabajadores y trabajadoras. Os hablaba de la prevalencia del convenio, que también habéis oído porque lo hemos denunciado muchísimas veces dentro del sindicato, las empresas multiservicios, el papel que han tenido, que han sido empresas que, realizando Edita y yo el mismo trabajo, Edita contratada por la empresa principal, yo contratada por otra empresa, una empresa multiservicios, podría cobrar hasta la mitad de su salario, porque firmaron convenios de empresa, devaluando las condiciones laborales, y realizábamos las dos el mismo trabajo, pero cobrábamos significativamente diferente. Al eliminar esta prevalencia, es decir, al volver a recuperar la prevalencia del convenio del sector a nivel estatal respecto al convenio de empresa, volvemos a estructurar la negociación colectiva, que es una de las reivindicaciones que nosotras siempre teníamos. Pero también, haciendo que las subcontratas apliquen el convenio del sector de la actividad que realizan, eliminamos estas diferencias salariales que también seguían existiendo y que muchas empresas utilizaron para devaluar, insisto, condiciones salariales y condiciones laborales. Aquí un pequeño inciso porque se nos ha achacado que, por ejemplo, camareras de piso, esto no les afectaba, que para ellas la reforma no iba, no es verdad. Las camareras de piso realizan una actividad propia de la actividad de un hotel. Es más, en nuestros convenios se recoge
la categoría profesional. Por lo tanto, una camarera de piso tiene que aplicársele el convenio de hostelería de la empresa, que si es una empresa grande, el propio convenio que tenga, no del sector. Aquí la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, que es a la federación que más le aplica muchas de estas empresas multiservicios, aunque todas sabemos, veo aquí a Rosa, todas sabemos que en la administración pública lamentablemente también han entrado y en industria también estas empresas han intentado entrar, pero ha sido esta federación, nuestra Federación de Servicios, la que más ha sufrido, y los trabajadores y trabajadoras de estos sectores. Hicieron un informe a muy poquitos días de aprobar la reforma, donde se veían muy claramente las diferencias que cuando fuéramos negociando los convenios colectivos iban a incrementar los salarios de aplicar los convenios que se les estaban aplicando ahora a esas trabajadoras, mayoritariamente, también trabajadores, pero mayoritariamente trabajadoras, frente a lo que una vez vayan decayendo esos convenios hay que aplicarles o el convenio del sector correspondiente o el convenio de la actividad de la empresa. Y compañeras y compañeros, hay sectores y convenios que es que se tienen que llegar a cobrar hasta el doble. Pasan de cobrar 12.000 a 24.000 euros al año. Por lo tanto, esta reforma laboral, que no nació para eliminar discriminaciones entre hombres y mujeres, pero cuando analizamos lo que está sucediendo y el impacto que está sucediendo, que está teniendo, vemos que sí que está eliminando estas discriminaciones. Y también un impacto muy positivo, que todos los meses nos van dando la razón los datos y que nos decían que esto iba a ser la hecatombe, es ir sustituyendo esos contratos temporales, pues esos contratos fijos o fijos discontinuos. Y aquí hay que dejar bien claro una cosa: no es simplemente un cambio de nombre, porque escuchamos al Partido Popular y no, es que es un cambio de nombre y por eso las estadísticas no, porque todas y todos sabemos que en las empresas están haciéndose contratos fijos, contratos indefinidos, y que se está adaptando un contrato fijo discontinuo que era muy concreto para ciertos sectores, por ejemplo hostelería, pero también para otros sectores como por ejemplo conservas o otros sectores, pues se están adaptando a sectores en los que habitualmente este contrato fijo discontinuo no se utilizaba. Y esto protege a los trabajadores y protege a las trabajadoras, porque tú tienes una relación y mantienes una relación contractual con esa empresa, aunque durante unos meses al año estés en el desempleo. Y eso es muy importante. No voy a entrar mucho en profundidad de los dos reales decretos, para que así Leticia os los pueda explicar, que seguro que os los explica, pero sí para que veáis que os voy a dar un dato de por qué la importancia de que vayamos trasladando lo que está en el papel a las empresas. Porque fijaros, a julio de este año, del año 2022, 24.512 empresas de nuestro país tienen más de 50 trabajadores y trabajadoras. ¿Vale? Es el 0,73% de las empresas de España, solo el 0,73%. Pues bueno, estas empresas, a partir del 7 de marzo de este año, deberían tener todas un plan de igualdad. Bueno, pues solo el 27% de ellas lo tienen. Todas. Entonces, aquí sí que es verdad que le tenemos que decir a la Inspección de Trabajo que empiece ya de una vez por todas a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Pues porque cuando nos saltamos un semáforo en rojo o pasamos un radar, pues nos multan, ¿no? Porque estamos cometiendo una infracción. Entonces yo no entiendo por qué cuando hay una infracción en el ámbito laboral y sobre todo cuando es de igualdad, pues entonces es como que la inspección tiene que analizar, tiene que ver, no. Casi el 75% de las empresas de más de 50 trabajadores de nuestro país están infringiendo la ley. Están infringiendo la ley de igualdad y están infringiendo los dos reales decretos y sobre todo el 901 de planes de igualdad.
Si vamos hablando del mercado laboral que estamos ocupando y que queremos volver a ocupar las mujeres, no podemos obviar la digitalización. Y no podemos obviar, os decía al inicio de mi intervención, que hay muchas brechas en nuestro país, una brecha salarial, brechas a la hora de acceder a los puestos de trabajo, pero hay una gran brecha que es la brecha digital. Esta brecha digital que tenemos y que tampoco podemos mirar hacia otro lado es muy importante. ¿Por qué? Pues porque ahora se dice, ¿no?, que estamos en la cuarta revolución industrial y que esta revolución industrial va a ser sobre todo digital. Y las mujeres no nos podemos quedar atrás. Aquí, esto no quiere decir que ahora todas tengamos que ser ni informáticas, ni ingenieras, ni nada de eso. Acaba de incorporarse la compañera y estuvimos el lunes pasado en unas jornadas organizadas en el Senado por el Grupo Parlamentario Socialista, y la verdad que fueron muy interesantes porque se nos está diciendo, ¿no? Yo vengo de unas de estas profesiones STEM, ¿no?, que dicen, y en un ámbito que sí que es verdad que la biología y todo lo relativo a biotecnología está muy feminizado. Pero lo que sí que nos abrió los ojos las intervinientes que estuvieron es que todo lo relativo a la digitalización no solo lo tienen que hacer los matemáticos, los físicos, los informáticos, las informáticas, sino que las ciencias sociales tienen que formar parte muy importante de todo el proceso de digitalización. La filosofía tiene que formar parte de todo el proceso de digitalización. ¿Y por qué os digo esto? Habéis escuchado sobre todo hablar de los algoritmos, que en el fondo nadie sabemos muy bien lo que son, más que los programan. Pero un algoritmo no es un ente abstracto que funciona solo, por mucho que hablemos de esa inteligencia artificial, no. Un algoritmo lo programa alguien y sobre todo le dice cómo tiene que seguir aprendiendo. Es decir, hay ya muchas empresas que utilizan algoritmos para los puestos de trabajo, para la contratación, ¿no? Bueno, pues no recuerdo el nombre de la ponente, pero que ella era filósofa y física, que era una cosa un poco rara. Y ella decía, claro, un algoritmo discrimina, pero no porque él sepa discriminar. Como os digo, no es un ente abstracto. Un algoritmo, en el fondo, son números, sumas, restas y números. Pero claro, alguien lo programa y alguien le dice, pues de este conjunto de currículums que tienes, elige. O cómo tienes que elegir. Por ejemplo, una de las formas que utilizan es, búscame en estos últimos 5 años quién ha ocupado, hombres, mujeres, qué tipo de hombres, qué tipo de mujeres han ocupado un puesto de CEO en una empresa. Y el algoritmo busca y dice 90% hombres, hombres blancos. Por lo tanto, el algoritmo, ¿qué hace? Desecha todos los currículums que no sean de hombres blancos. Porque él ha visto que habitualmente quien ocupa estos puestos son hombres blancos. Pues aquí tenemos graves discriminaciones. Discriminación contra las mujeres, pero discriminación contra todo lo que este sindicato lleva luchando pues 134 años, ¿no? Por razón de qué color sea mi piel, que etnia tenga, porque habitualmente hombres blancos. Pues eso es otro de los hándicaps fundamentales que vamos a tener las mujeres al acceder al mercado laboral. Por eso la digitalización, que nos suena como algo, en el fondo, lo que sí que tiene que ser, como no tiene que ser la igualdad, y ahora os lo diré por qué, transversal a todas las materias del conocimiento. Porque la ponente que nos explica decía, la filosofía lo que tiene que decir es, esto no está bien,
analizar qué es lo que ha hecho un algoritmo. Pero yo os hablo de un algoritmo en un puesto de trabajo, que es nuestro ámbito, y que como sindicalistas tenemos que aprender mucho de esto. Pero yo ahora os haría una prueba de que cualquiera de vosotros, hombres y mujeres, pusierais la misma palabra de búsqueda en Google. Y vais a ver, seguro, pero incluso entre Edita y yo, que la primera búsqueda va a ser diferente. ¿Por qué? Porque esas famosas cookies que a todos damos a aceptar, 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 es lo que yo os decía que hace el algoritmo, porque Google usa un algoritmo. Un algoritmo que dice cuáles han sido mis últimas búsquedas, qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que a mí me preocupa. Sabe cuál es mi orientación política, porque habitualmente ve dónde entro. Y él juega, Google, digo Google porque es el que todos conocemos, pero cualquier buscador en Internet que utilicemos, pues estos algoritmos también están empezándose a utilizar en las empresas para analizar el rendimiento de los trabajadores y las trabajadoras, salud laboral. Claro, y esto es otro hándicap que podemos tener las mujeres, porque tenemos más ausencias del ámbito laboral, porque nos ocupamos mucho más, como decía al inicio de mi intervención, de cuidar. Por lo tanto, la digitalización y esa brecha que existe entre hombres y mujeres en la digitalización no quiere decir que todos ahora y todas vamos a ser informáticos, pero sí que es verdad que no podemos olvidarnos y no podemos estar ajenos a todos estos cambios que se están produciendo en el ámbito laboral y que nos van a afectar. Y que, de una vez, otra vez, nos van a afectar más negativamente a las mujeres. Y vamos a volver a ser discriminadas. Y ya para terminar, así os dejamos que podáis, voy bien, ¿no, Isa? Que podamos discutir, ¿no? O podamos hacer lo que queráis, o hacer preguntas, o Edita también, que quiero darle las gracias por... Quiero hacer una cosa, es verdad, porque Edita siempre está en todos los sitios que estamos las mujeres. Siempre está haciéndonos las mejores fotos y la verdad que yo he tenido la suerte también de conocerla y también, no lo he dicho, pero quiero hacerlo porque me parece una mujer espectacular y una mujer estupenda. Y que el sindicato, como tenemos muchas mujeres, por ahí veo algunas también, no podemos en absoluto dejar pasar, o sea, ni dejar al lado a mujeres como ella, que habéis venido a nuestro país, que estáis aquí y que nos habéis cuidado en muchas ocasiones y nos habéis protegido. Y por lo tanto, es un placer siempre estar contigo, de verdad, porque eres una mujer estupenda y necesitamos a muchas mujeres como tú en nuestro sindicato. Para terminar, sí que os quería decir otra de las cuestiones que conseguimos negociar. Esta fue negociación ultra rápida porque recordáis que el 14 de marzo del 2020 todas y todos, la gran mayoría, porque hubo muchos y muchas que se quedaron, como os decía, protegiéndonos, cuidándonos, nos quedamos en casa y hubo que teletrabajar. Siempre lo digo, pero es verdad. Tengo el primer borrador que nos presentó el Ministerio de Igualdad sobre el teletrabajo. Yo soy pocas veces políticamente correcta. Ministerio de Igualdad, no lo entiendo, o sea, sinceramente, ¿quién hizo ese borrador? Pero no tenía ni idea de lo que es trabajar, y lo que es trabajar con los niños. Pongo este ejemplo que es muy bruto, pero es así, pretendían que estuviéramos tecleando el ordenador, dándole la teta a nuestro hijo, moviendo la comida y tendiendo la ropa. Era eso, era surrealista. Aquí sí que es verdad que la parte de la Dirección General de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, pues de esto sabe un poco, y entre todas y todos, incluidos los empresarios, hay que decirlo, porque figuraos que en un ámbito tan masculinizado como es la COE, en las mesas de negociación hay 4 mujeres negociando. Y lo que os decía del teletrabajo, conseguimos pues que intentar quitarle lo máximo posible todo el sesgo discriminatorio
hacia las mujeres de esta ley. Yo creo que lo conseguimos, pero sí que es verdad que ahora tenemos que analizar qué está ocurriendo con el teletrabajo. Porque analizándolo este último año, vemos que quienes estamos teletrabajando mayoritariamente somos las mujeres. Esto es muy importante porque aquí, miro a Susana, la desconexión digital, la salud laboral, ha ido en perjuicio otra vez de las mujeres. Y dos, si no estamos, lamentablemente, no existimos. Es algo que parecía que iba a desaparecer cuando en otros países dicen teletrabajo. No, en España el presencialismo en la empresa sigue estando muy arraigado. Entonces, compañeras, chicas, si no estamos, no existimos. Eso no quiere decir que no haya que teletrabajar, por supuesto, sí se puede. Y más sobre todo, yo lo entiendo en grandes ciudades, donde te ahorras muchísimo tiempo. Pero los 5 días de la semana hay que ir al puesto de trabajo. Porque si no nos ven, no se van a acordar de nosotras para promocionar. Y aquí añadimos otra brecha, la formación, muy importante para acceder. Siempre se ha abogado por parte del sindicato de que la formación se haga dentro de la jornada laboral. Unas veces lo hemos conseguido, otras no. Pero si se hace fuera de la jornada laboral, quien no podemos formarnos somos nosotras. Y abrimos más brechas. Por lo tanto, tenemos muchas oportunidades, tenemos una gran oportunidad, que es, de una vez por todas, poner en valor todo el ámbito de cuidados, pero un ámbito de cuidados desde lo público, un ámbito de cuidados donde las personas que nos cuiden, las mujeres que nos cuiden, tengan derechos. No me vale que sustituyamos empleadas de hogar por cuidados, no. Las empleadas de hogar tienen que tener unos derechos que vamos a pelear porque los tengan, pero las cuidadoras tienen que tener unos derechos y vamos a seguir peleando para que los tengan. Y ahí millones de mujeres están trabajando y, como sindicato, tenemos que echar el resto para que estas mujeres, de una vez por todas, se les valore lo que están haciendo. Porque no lo valoramos. Porque no valoramos igual que nos cuiden que hacer un coche. Y eso, como sociedad y como país, creo que no nos lo debemos permitir. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, primero por tus palabras hacia mi persona y por tu ponencia. Pasamos al turno de palabras. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Aprovechar. Aurora. Perdón, disculpa, no, Aurora, no, como puede ser de otra forma. Yo sí que realmente tenía muchos más datos. Os puedo pasar la ponencia para que la tengáis, porque tengo datos con... A mí no me gusta utilizar PowerPoints en mis ponencias, porque creo que nosotras siempre tenemos que dar nuestra visión como sindicalistas, nuestra visión política y sindical de lo que está sucediendo y de lo que hay. Entonces, a mí hay muchísimos datos, tenemos muchísimos datos, todos nuestros estudios, todo lo que hacemos está avalado siempre por datos. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años, estaba en La Rioja y me molaba porque me invitaban a un programa de una televisión súper fachona de estas, de una televisión... Buah, pero estaba genial porque podía decir lo que me daba la gana, o sea, como la única allí de izquierdas era yo, podía decir lo que quisiera.
y me lo pasaba súper bien. Pues hubo un director de un periódico de La Rioja, cuando salían los datos de brecha salarial, que dijo que la UGT, lo dijo así, se había inventado los datos para decir que tal. Bueno, yo le dije de todo, pero es que dio la casualidad, el programa se hacía cada 2 semanas, dio la casualidad de que justo a la semana siguiente el Eurostat, o sea, Eurostat, no la UGT, dijo que existía la brecha salarial. Pues fui al programa y, vamos, el presentador se quería meter debajo de la silla, pero lo primero que le dije fue, quiero que pidas disculpas a la UGT. Y digo, no a mí, pues a mí me da igual. Digo, pero tú has dicho que la UGT estaba mintiendo. Digo, y la UGT cuando habla lo hace con conocimiento. Y no quería, claro. Y le dije, bueno, pues si no pides disculpas me levanto y me voy. Y claro, el presentador no te cuenta, pero todo esto en directo. Y al final conseguí que pidiera disculpas, pero no a Cristina, porque Cristina está aquí hoy. Mañana estará en otro sitio. Pero quien permanece es el sindicato. Pero el sindicato lo construimos entre todas y todos quienes formamos parte del sindicato. Pero tenemos que tener siempre muy claro de dónde venimos, porque todas y todos de nosotros venimos porque alguien un día decidió votarnos para que fuéramos sus representantes. Y para que nos peleáramos muchas veces con nuestros propios compañeros y con los empresarios para conseguir cosas. Y el sindicato lo que tiene que hacer es transformar la sociedad. Y lo que tenemos que hacer como sindicalistas es transformar nuestra sociedad, cada una en nuestro círculo. Unas estamos ahora aquí en el Confederal, otros estáis aquí en Madrid, yo he estado en La Rioja, pero tenemos que transformar. Y para eso estamos. Y para eso nos formamos, para eso aprendemos, pero eso es la importancia de un sindicato y sobre todo la importancia de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, que transformamos. Y lo transformamos con hechos, negociando leyes, haciendo huelgas, reivindicando nuestros derechos, reivindicando subidas salariales, pero porque nosotros estamos aquí y nos debemos a todos los que nos han votado y a los que no nos han votado, que deberían entenderlo y deberían saber cómo estuviéramos, o sea, cómo estaríamos, perdón, si nosotros no existiéramos. Y más con todo lo que viene. O sea, ¿cómo narices un vicepresidente de una comunidad autónoma dice, y ahora sí voy a ser una burra, que yo puedo follar solo para tener hijos, que yo solo puedo hacer el amor para procrear en el siglo XXII, o sea, en el año 22? ¿De verdad? ¿Y que no pase nada? ¿Y que ese señor siga siendo vicepresidente de Castilla y León? ¿O que no nos asesinan porque somos mujeres? ¿Que no tenemos que salir a la puerta? ¿No? ¿De verdad? ¿Que no pasa nada? ¿Que nos asesinan porque alguien se la...? No, nos asesinan porque somos mujeres, porque el asesino piensa que somos de su propiedad. Por lo tanto, como sindicato, no podemos mirar a otro lado. Como sindicalistas, hombres y mujeres, porque esto no lo hacemos solo nosotras. Esto lo tenemos que hacer juntos. Porque nosotras podemos pelear, podemos chillar, pero ya no somos las chicas de igualdad, ¿eh? No somos las chicas de igualdad. Somos mujeres sindicalistas. Que nos encontramos todos muy cercanos y cuando te oigo, que la verdad es un placer, efectivamente, escucharte, escucharnos, quiero hacer dos reflexiones o introducir dos palabras que yo en su día, que lo hablábamos en estos días, que parece que llevamos poco, pero llevamos mucho en esta nuestra casa. Una es micromachismo, que tenemos que seguir hablando de los micromachismos, que sigue habiendo en el entorno laboral, familiar, sindical, micromachismos,
y creo que todos somos conocedores y todos somos sabedores, pero todos y todas debemos pues, hacer un activismo contra los micromachismos. Y otra palabra que también quería sacar aquí a la luz era el empoderamiento de las mujeres. Lo siento, no sé si son palabras arcaicas o no, a mí me siguen todavía sonando demasiado en la cabeza, porque oí hablar de estas palabras hace muchos años, cuando entonces el Confederal existía las formaciones para empoderar a las mujeres. Y creo que seguimos todavía que tener que creernos que podemos y que valemos y que sabemos. Uf. Ay. Y que como mujer y como madre, es que los que me lo conocen lo saben, como mujer y como madre tenemos una labor muy importante, porque a nuestras hijas tenemos que hacer esa labor de empoderar y de educar. Oye. Estoy totalmente de acuerdo. No sé, ¿le contesto o quieres que...? Esto es lo último que yo quería. Nada, sí, está ahí otra compañera, no sé si quieres que, como tú digas, Eris. No, yo es muy poquito, es complementar a lo que decía ella, y es ayudarlas además a nuestras hijas y a nuestros hijos a que se quiten el cargo de conciencia de que son buenas madres, de que tu marido lleve al médico o tu pareja lleve al médico a tu hijo, no pasa nada. Hay que quitarnos ese tipo de cargos de conciencia, porque a veces nosotras, sin darnos cuenta, nos quedamos con todo. Dámosles lo que les solicitamos, ese 50% es tuyo, que yo me voy. Mira, muchas gracias, compañera. Ayer estuve en Santiago de Compostela en unas jornadas de la federación, de mi federación, de FICA. Me hubiera gustado que hubieras escuchado, si están grabadas, lo voy a pedir, a las 3 compañeras de la federación que hablaron de su experiencia, porque yo me quedé flipada y sorprendida. Cómo 3 mujeres de la industria, de FICA, todo lo que tú has dicho lo dijeron ayer, lo que acabas de decir. Decir, yo no tengo, a mi hijo no le pasa nada, ni le ha pasado nada, ni tiene ningún problema, ni ha tenido porque su madre ha sido sindicalista. Y quien le estaba cuidando, le llevaba al colegio, tal, era su padre. Y ellas, las compañeras, lo decían y decían lo que acabas de decir, ¿no? Que es el síndrome de la niña buena, que es yo tengo que cuidar a todo el mundo, no puedo, y es el cargo de conciencia de que si yo lo hago. Y yo te voy a decir, micromachismo, sí, pero machismo también. El sindicato es machista, no vamos a mirar a otro lado. El sindicato es machista, es así, y lo sufrimos todas, casi todos los días. Es paternalista. Hoy está, la niña. Yo estoy de que me llamen la niña hasta... Pero bueno, hay compañeros que te lo llaman y sabes que no es, pero hay otros compañeros que tú... Es como, ayer hablaba con una compañera que me decía, es que claro, estábamos hablando de acoso y decía, es que mi espacio vital es este y es mío. Entonces, un compañero puede venir y ponerme la mano en el hombro y a mí no molestarme, pero puede venir otro y sí molestarme. Entonces, yo decido cuál es mi espacio vital y yo decido, y en el sindicato lo mismo. Y el sindicato es machista, y no hay que decir, no, y es machista. Y hay muchos machismos que, claro, ahora no está tan bien visto, entendeme la palabra, no está mucho peor visto que hace unos años, entonces lo transformamos en micromachismos. Micromachismos todos los días, a todas horas, en el ámbito sindical, político, personal, todo. No nos ayuda mucho, ayúdame, no me ayudas, tú lo haces. Entonces, no tengáis, y eso es lo que has dicho, a mí la palabra empoderamiento no me gusta, pero no me gusta la palabra, no es que no me gusta lo que significa la palabra. Vamos a volver a hacer la Escuela de Mujeres Dirigentes. Y vamos a crear las áreas de igualdad.
las áreas de mujer, porque las áreas de mujer van a servir para volver a empoderarnos a las mujeres del sindicato. Porque las áreas de mujer tienen que ser espacios donde podamos hablar, nosotras, como queramos, cuando queramos. Leticia lo ha visto en las coordinadoras. Cuando nos reunimos las compañeras de los territorios y de las 3 federaciones, hombres, y nos empoderamos. Y eso es importantísimo. Y vamos a crear las áreas, porque las áreas tienen que ser unos espacios de discusión, de hablar. Y las vamos a crear, aunque algunos piensen que no, pero las vamos a crear. Porque hay que hacerla, porque hay que abrir espacios y porque hay muchas compañeras que ahora, lo que os decía, estamos en distintos cargos, pero hay otras muchas compañeras como las que yo escuché ayer que están en su empresa y que han sido sindicalistas, delegadas, muchísimos años, con sus hijos y hijas hechas y derechas, y como ella decía, que a mi hija no le pasa nada, que mi hija, y la ha criado su padre, y su madre estaba haciendo sindicalismo. Y no ha pasado nada, pero sí nos tenemos que quitar esa culpa, porque nosotras no tenemos culpa de nada, nosotros hacemos lo que nos gusta. Y tenemos que tener la capacidad, y lo insistiré 1000 veces, de decidir y hacer lo que queramos, como queramos, con quien queramos y cuando queramos. Que no queremos echarlos, queremos que estén con nosotras, queremos que estén a nuestro lado. Queremos que estéis a nuestro lado y que participéis de nuestras decisiones, pero eso sí, y eso también lo tenemos que trabajar mucho. No tenemos que tener miedo a hablar, tenemos que intervenir en todas las asambleas, en todas las reuniones, decir nuestra opinión. Una compañera decía, es que yo lo digo y parece que no me escucha, y le digo, pues repítelo 20 veces, ya te escucharán. Y si no, el problema lo tiene él, no tú. Porque igual que él representa, tú representas. Nos han votado igual. Por lo tanto, fuera síndromes de la impostora, del impostor, de la buena niña, del no sé qué. No, nosotras lo valemos. Y estamos aquí porque lo valemos. No somos floreros de nadie. Y pudimos empezar siendo una cuota. Pero a lo mejor algún día quien tiene que pedir la cuota son ellos. Porque gracias a las cuotas, y gracias a que este sindicato también fue el primero quien empezó a introducir las cuotas, hemos ido entrando en ejecutivas, hemos ido. Pero como dice una compañera, queremos dejar de estar en las esquinas y estar en el centro de la mesa. Porque lo que queremos y nos gusta es mandar. Muchas gracias, Cristina, por tu intervención. Quería y damos Rosa quería... Rosa. Sí. Sí, vamos a ver, yo quería agradeceros, ¿no?, a las dos, a Edita, pues como tú has dicho, ¿no?, por su trayectoria personal, que sí que hay que tener en cuenta, y a ti, pues aparte de la trayectoria personal, todas las vivencias políticas dentro del sindicato, porque no deja de ser política lo que se hace para conseguir esos derechos, ¿no? Y yo quería un poco unir lo que estaba ahí, lo que has comentado antes, y que me parece que a lo mejor se queda un poco como de lado. Lo que supone el teletrabajo y lo que se vincula a esa parte de niña buena, de responsable, de que es la que tiene que solicitarlo para hacer sus obligaciones. Y a mí me da miedo que se interiorice, porque creo que es un error, que el teletrabajo lo vamos a utilizar para poder conciliar, porque nada más lejos de la realidad. Eso es. El teletrabajo es una organización del trabajo y no una medida de conciliación. Y como tal tenemos que ser conscientes para no meterlo dentro de la negociación colectiva como medida de conciliación, porque al final nos volvemos a encerrar en casa y estamos teletrabajando, pues eso, con la cocina, con la olla puesta en el fuego y con el niño en los pies, mientras estamos delante de una pantalla aguantando, pues bueno, la presión y el estrés que eso supone de cara a lo que como mujer tenemos que desarrollar y que nos impide efectivamente ponernos en valor a la hora del trabajo que vamos a hacer. Porque, por desgracia, pues efectivamente la mayor parte de las personas que han solicitado el teletrabajo es la mujer, porque así lo vende, cuando es el empresario al que le interesa, y no nos olvidemos
que teletrabajemos porque supone un ahorro importante y eso al final nos resta derechos, entre ellos, como has dicho, la formación para poder promocionar. Entonces, creo que es importante el ponerlo encima de la mesa y que no se nos olvide en nuestro trabajo sindical que el teletrabajo no debe de entenderse en ningún momento como una medida de conciliación. Totalmente de acuerdo. Rosa, totalmente de acuerdo, porque incluso tú lo has dicho en la negociación colectiva, ni en los planes de igualdad, sino que en los planes de igualdad tenemos que analizar quién está teletrabajando, por qué está teletrabajando y minimizar el riesgo de lo que veo. Gracias, Rosa, porque es verdad, me ha faltado la frase teletrabajar no es conciliar, porque ni es una herramienta de conciliación, aunque incluso muchos compañeros y compañeras lo piensen, pero hay que hacer pedagogía y decir que no, porque al final, como tú, Rosa, decías, nos encerramos otra vez en nuestras casas. Y es lo que en el fondo muchos quieren, pero que no van a conseguir. Un placer de verdad estar con vosotros y con vosotras y espero veros el año que viene, claro.